Muy buenos días para todos. En unos pocos minutos vamos a dar inicio a nuestra jornada académica de propiedad horizontal. Vamos a esperar unos segundos mientras más personas van ingresando a la sala para poder dar inicio. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio que para nosotros como gremio es súper importante llevarle a nuestros afiliados cualquier conocimiento que puedan utilizar en el día a día y en el desempeño de esta labor tan importante. Es por esto que el día de hoy tenemos una obligación supremamente importante y es el registro único de beneficiarios en las copropiedades. Empieza a tener vigencia ahora en el mes de julio
y por lo tanto nos está acompañando Lady Viviana Orejuela. Ella es directora de Asuntos Jurídicos de Auren, una empresa especializada en el tema de revisoría fiscal y también aliada a La Lonja. Lady, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que ese es un tema que está en auge en todo el sector de las copropiedades y pues como les estaba contando, en el próximo mes entra en vigencia. Mariana, muchas gracias a la Lonja por la invitación y a todos los que se van uniendo en esta charla. Entonces, ¿te parece bien si comenzamos? Claro que sí, les voy a hacer un pequeño recuerdo de que al final vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas, por eso ahí tienen la casilla de preguntas para que vayan depositando ahí sus preguntas y ya al final Lady nos estará acompañando con las respuestas. Vale, claro que sí. Bueno, yo creo que Perfecto, adelante entonces, Lady. sin más preámbulo, empecemos con este tema que, como bien lo indica Mariana, es un tema ahorita en auge. ¿Y por qué en auge? Porque se va acercando ese plazo del 31 de julio, que es el plazo que establece la norma para el registro de los beneficiarios finales. Entonces, para que desarrollemos y aprovechemos bastante estos minutos en los que vamos a estar hablando del registro único de beneficiarios finales, yo creo que a hoy, los que estamos presentes en esta capacitación, ya manejamos el concepto básico de qué es el beneficiario final. Sin embargo, vamos a recordar unos conceptos básicos. Después vamos a hablar de unos ejemplos prácticos de cómo se debe determinar ese beneficiario final. Obviamente vamos a hacer siempre énfasis en las propiedades horizontales, que es el tipo de persona jurídica que nos compete en la mañana de hoy. Y finalmente vamos a proyectar un paso a paso del registro único de beneficiarios finales. Iniciemos entonces con un par de comentarios iniciales respecto de esta obligación y comencemos señalando que se trata de una obligación de carácter informativo. Significa esto que no estamos en este caso hablando ni de la liquidación de ningún tipo de impuesto o tributo, sino que se trata de una obligación de entregar una información a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, dentro de un plazo determinado. Y señala el artículo 631-6 que esta información hará parte integral del RUT. Y ese primer punto nos lleva a una pregunta que me hacen muchos mis clientes y es si por el hecho de que esta información haga parte integral del RUT, ¿será que todo el mundo va a tener acceso a esta información? ¿Será que cuando yo le paso el RUT a un cliente o a un proveedor mío, entonces esta persona va a poder conocer mi beneficiario final? La respuesta es no. Digamos que la norma indica que hace parte del RUT, pero no se va a ver integrado al RUT esa información que yo diligencia del Registro Único de Beneficiarios Finales. La ley dispone que solo accederán a esta información la DIAN, la Contraloría, la Fiscalía, la Superintendencia, la Procuraduría, la UIAF. Eso significa que esta información que nosotros vamos a suministrar mediante la plataforma de la DIAN no solo es una información con fines meramente fiscales, sino que también tiene unos fines extrafiscales de lucha contra el contrabando, la financiación del terrorismo, todo este tema relacionado con SARLAF y SAGRILAF, que también está en auge hoy. Esto de acuerdo con la motivación que trajo la Ley 2195 del 2022. Ya lo habíamos dicho, el primer plazo, después de varios modificaciones, se vence ahorita el 31 de julio del 2023, fecha para la cual también las estructuras sin personería jurídica deben hacer la inscripción en el sistema de identificación. Pero adicional y muy importante para que lo tengamos y nos vayamos con esta idea muy presente en la charla, es que el 31 de julio no es la única fecha, porque en adelante todos vamos a tener una obligación de actualización permanente el primer día hábil de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. Esto significa que si yo tengo modificaciones en mis beneficiarios finales, que ya vamos a ver qué es el beneficiario final y cómo lo determino, debo pararme al primer día hábil de cada uno de estos meses y si hubo modificaciones, registrar las respectivas modificaciones. Entonces, primera idea con la que nos vamos de este primer slide de la diapositiva, no es una obligación que simplemente se cumple el 31 de julio, sino que de ahí en adelante es una obligación permanente de actualización de esta información.
¿En qué consiste la información? Ya lo vamos a detallar más adelante, pero dejemos dicho desde ya que el primer paso es determinar el beneficiario final y una vez determinado ese beneficiario final, estoy obligado a suministrar la información que la plataforma me indica, que ya la vamos a ver más adelante. Entonces, ahora sí, pues indicados estos antecedentes y estos conceptos generales de beneficiarios finales, un segundo acá. Preguntémonos quiénes son entonces los beneficiarios finales. Y yo creo que mucho hemos escuchado ya también en el medio que el beneficiario final busca determinar la persona natural que ejerce un control efectivo final, directa o indirectamente, sobre uno de estos dos tipos de personas, o bien una persona jurídica, sabemos que dentro de esta clasificación están las propiedades horizontales, o bien las estructuras sin personería jurídica. Entonces, hasta acá vamos con que la norma busca determinar quiénes son las personas naturales. Dejo señalado en rojo personas naturales porque, como les digo, a pesar de que yo pueda tener una estructura societaria, como lo vamos a ver en el ejemplo, de muchas sociedades de ahí hacia arriba, la norma siempre me pide ir por ese entramado de sociedades hasta llegar a la persona natural que ejerza un control efectivo o final, directa o indirectamente. Entonces, para efectos de lo anterior, la norma me dice, usted va a estar ubicado o bien en el grupo de las personas jurídicas o bien en el grupo de las estructuras sin personería jurídica. Entonces, ubiquémonos en este primer gran grupo y principal grupo para efectos de nuestra charla, porque las propiedades horizontales se ubican en este grupo. Y la palabra clave cuando hablamos de persona jurídica es la palabra porcentaje, ¿vale? ¿Por qué porcentaje? Miremos lo siguiente. Hay tres criterios para determinar el beneficiario final en las personas jurídicas. El primer criterio, me dice el artículo 631-5, que lo tengo acá citado, es que será beneficiario final aquella persona que actuando individual o conjuntamente, sea titular directa o indirectamente del 5% más del capital, 5% más de los derechos de voto y o se beneficie del 5% más de los activos, rendimientos y utilidades o utilidades de la persona jurídica. Entonces observamos que en este primer numeral, que podríamos decir que es el principal de los tres numerales, la norma me habla de porcentajes, ¿cierto? Sin embargo, dejo señalado acá en negrilla y en rojo la palabra individual o conjuntamente y directa o indirectamente, porque como lo vamos a ver en el siguiente slide, no se trata de hacer un análisis plano, ¿sí? No se trata de mirar el coeficiente, no se trata simplemente de mirar el coeficiente de copropiedad que tengo allá registrado en mi libro de copropietarios y si ninguno supera el 5%, entonces no tengo bajo ese criterio. La norma me dice, tú no puedes limitarte a un análisis individual. Tú, señor administrador, que eres quien tiene la obligación de hacer este registro, tienes que hacer adicionalmente un análisis conjunto y un análisis indirecto, que es el que precisamente vamos a desarrollar enseguida. Este es el primer criterio y el principal, diría yo. Después la norma me dice, también será beneficiario final aquella persona natural que actuando nuevamente la expresión individual o conjuntamente ejerza el control sobre una persona jurídica por cualquier otro medio diferente establecido en el numeral anterior. ¿Qué entender entonces por control? La resolución 164, que es una resolución que vamos a tener que tener muy presente cuando vamos a realizar el registro único de beneficiarios finales, me dice que el control es la potestad de tomar o imponer decisiones relevantes en la administración, dirección o gestión a través de la titularidad directa o indirecta. Entonces puedo bien estar en un escenario en donde pues resulta que no tengo ningún copropietario que conjunta o individualmente supere el 5%, pero resulta que hay alguien dentro de esos copropietarios que ejerce el control por un medio diferente porque tiene la potestad de tomar ciertas decisiones relevantes en la administración. Entonces vemos que en este caso, si bien esa persona natural no va a quedar calificada como beneficiario final bajo este contexto del numeral primero, sí lo va a hacer
bajo el contexto del numeral segundo. Entonces, mire que acá tenemos la expresión y, eso significa usted puede ser por este o también por este, ¿cierto? Podrían darse los dos. Y acá me sigue la norma con la expresión o para referirse al tercer supuesto, y es que cuando definitivamente yo no logre determinar un beneficiario final por ninguno de los dos supuestos anteriores, lo que voy a hacer es identificar la persona natural que ostente o bien el cargo de representante legal o bien una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de la persona jurídica. Enseguida vamos a hablar del Consejo de Administración, que normalmente en cuanto a jerarquía en las copropiedades, pues digamos que está por encima del representante legal, pero vamos a ver por qué no se reporta en ese caso a los miembros del Consejo de Administración, sino al representante legal. Quedémonos entonces en este segundo slide con las siguientes ideas principales que me interesa mucho que tengamos en cuenta para los ejercicios prácticos que vamos a hacer más adelante. Primero, no se trata de hacer un análisis plano, de yo mirar individualmente a cada copropietario o si estamos hablando de una sociedad, a cada accionista. Se trata de hacer un análisis individual y adicionalmente un análisis conjunto. Ya vamos a ver qué es conjunto. Y se trata de hacer un análisis directo y un análisis indirecto. Indirecto significa, como lo vamos a detallar más adelante, que si dentro de mi composición accionaria yo tengo otras sociedades, como la norma siempre me pide personas naturales, yo voy a tener que ir preguntando por esas sociedades quiénes son a su vez accionistas, hasta llegar a las personas naturales que ejerzan ese control final directo o indirecto. Entonces, primera idea, yo como administrador de la PH no me puedo quedar con un análisis plano, un análisis simple, individual, porque la norma me exige hacer un análisis conjunto. Segunda idea, dado un supuesto en que yo no tenga copropietarios con el más del 5%, no me puedo quedar en ese análisis. Tengo que seguir avanzando en los supuestos y mirar si bajo este segundo supuesto tengo otra persona que puede ejercer el control. Y finalmente, y esto es de verdad la última alternativa que me da la norma cuando no logré determinar quién es el beneficiario final, tendré que reportar al representante legal o a la persona que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión. Entonces, en este primer gran grupo de personas, ¿quiénes son personas jurídicas? Pues demos algunos ejemplos. La principal que nos interesa para efectos de nuestra charla, las propiedades horizontales, las sociedades, por supuesto, son personas jurídicas, las entidades sin ánimo de lucro no están exoneradas de realizar el reporte único de beneficiarios finales. Principales ideas ahí las dejamos entonces con este primer grupo de obligados, personas jurídicas. ¿Qué pasa con las estructuras sin personería jurídica? Cuando hablamos de estructuras sin personería jurídica, la norma trae un par de ejemplos: patrimonios autónomos, fideicomisos, contratos de colaboración empresarial como consorcios y cuentas en participación. En muchos de los casos, si no es que la mayoría de casos, esas estructuras sin personería jurídica no tienen un NIF propio, ¿cierto? Para efectos de lo anterior, la norma creó un registro de estructuras sin personería jurídica, que es el primer paso que deben agotar ellas, y posteriormente deben hacer el registro único de beneficiarios finales. No me voy a detener mucho en el detalle de estas estructuras sin personería jurídica, simplemente voy a hacer un comentario porque puede que dentro de nuestra propiedad horizontal tengamos dentro del grupo de copropietarios estructuras sin personería jurídica. Entonces, para esos efectos sí va a ser importante saber cómo reporta una estructura sin personería jurídica su beneficiario final. Entonces, si acá en la persona jurídica la palabra clave era porcentaje, en la estructura sin personería jurídica la palabra clave va a ser rol. ¿Qué rol o qué papel juega esa persona natural dentro de la persona jurídica? La resolución dentro de la estructura sin personería jurídica. La resolución 164 del 27 de diciembre del 2021, que se las dejo citadas, señala que ostentarán la calidad de beneficiarios finales aquellas personas naturales que tengan cualquiera de las siguientes calidades. En el caso, no sé, de patrimonios autónomos, hablamos del fideicomitente o constituyente, hablamos de un comité fiduciario, hablamos de los beneficiarios, ¿cierto? Entonces miren que acá ya
Ya no miramos porcentajes, ya no miramos quién toma decisiones relevantes. Acá miramos qué papel cumple la persona respecto de esas estructuras sin personería jurídica. Como les reiteraba en la diapositiva anterior, el análisis que tienen que hacer los administradores no se puede quedar en un análisis plano o simple, porque nuevamente la norma me dice, usted debe hacer un análisis conjunto e indirecto. Para estos efectos, la norma me definió por control conjunto aquella persona natural que actuando junto con terceros, con los que tenga hasta un segundo vínculo de consanguinidad. ¿Hasta cuándo tenemos un segundo vínculo de consanguinidad? Hablamos en este caso de padres e hijos, abuelos, nietos, hermanos, listo. O afinidad o primero civil, cónyuges y suegros, independientemente de las personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica. Lo vamos a detallar mejor ahorita en uno de los ejemplos que vamos a plantear, pero la idea principal con la que nos vamos acá es que, atención, porque si yo dentro del grupo de copropietarios tengo padres e hijos, abuelos y nietos y hermanos, probablemente ellos me sumen para la determinación de beneficiarios finales. Titularidad indirecta, la persona natural que tiene titularidad indirecta sobre una persona jurídica cuando no tiene un vínculo directo sobre la misma, pero ejerce esta titularidad a través de uno o más niveles de propiedad o por interpuesta persona, ¿de acuerdo? Ya les decía, puede que yo no sea copropietario directamente, pero puede que uno de los copropietarios sea una sociedad. Yo tengo que ir a preguntarle a esa sociedad quiénes son sus beneficiarios finales. Finalmente, dejemos precisada la definición de control efectivo y control final. El control efectivo es la persona natural que ejerce control sobre una persona sin estructura jurídica, sin personería jurídica, en este caso, pues, para hablar de las estructuras sin personería jurídica. Hay otros temas ahí importantes que creo que no los voy a mencionar porque no vienen al caso, con propiedades horizontales. Y finalmente, antes de pasar a los ejemplos prácticos que les voy a plantear el día de hoy para que aprendamos a determinar el beneficiario final, señalemos que la resolución 164 del 27 de diciembre del 2021 señala algunas entidades no obligadas a suministrar el beneficiario final. Y básicamente se refiere a aquellas entidades o establecimientos, organismos públicos, entidades descentralizadas, sociedades nacionales en las que el 100% de su participación sean públicos, embajadas, misiones diplomáticas, oficinas consulares. En principio, toda persona jurídica o estructura sin personería jurídica que esté por fuera de estos dos numerales va a estar obligada a realizar el registro único de beneficiarios finales. Listo, entonces antes de pasar a los ejemplos, recapitulemos. Lo primero, ya sabemos que cuando la norma me habla de beneficiarios finales, me está hablando de personas naturales, no me está hablando de poder reportar sociedades ni entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? Me está hablando siempre de personas naturales. Excepcionalmente, cuando yo no logré determinar ningún beneficiario final bajo esos dos primeros criterios, me permite reportar como beneficiario final al representante legal o a la persona natural con mayor autoridad en cuanto a las gestiones y decisiones administrativas. De otra parte, cuando hablamos de personas jurídicas, ya sabemos que no solamente estamos hablando de sociedades, sino que todo tipo de entidad nacional con o sin ánimo de lucro. Es decir, ya sabemos que sí o sí van incluidas las propiedades horizontales. Dicho lo anterior, pasemos ahora sí a un par de ejemplos para que entendamos cómo es que se hace este registro único de beneficiarios finales. Entonces, digamos que yo tengo acá una persona jurídica, llamémoslo para este primer ejemplo una sociedad. Yo tengo acá una sociedad y estoy haciendo mi estudio de registro único de beneficiarios finales, entonces voy y consulto en primera instancia quiénes son los accionistas de esta sociedad y resulta que me encuentro que son 5 personas naturales, 1, 2, 3, 4, 5, cada una con el 20%. Pues digamos que este es el caso más fácil,
cada una individual y directamente tiene más del 5%, es decir, cada una de estas personas naturales va a quedar calificada como beneficiario final de esta persona jurídica. Ese es el ejemplo más básico. Pues digamos que muchas sociedades hoy conservan una estructura básica y esta puede ser su composición accionaria. Miremos un segundo ejemplo. ¿Qué pasa en el caso donde tengo esta misma persona jurídica? Tengo un accionista que tiene el 50%, o para que de una vez nos centremos en el lenguaje de las copropiedades, tengo una copropiedad, un copropietario tiene el 50%, no hay duda de que él va a ser el beneficiario final. Otro copropietario tiene el 44%, no hay duda de que él va a ser el beneficiario final. Y resulta que cuando yo miro mi lista de copropietarios, hay alguien que tiene el 2% de coeficiente, 2% de coeficiente y 2% de coeficiente. Si yo hiciera un análisis individual y plano, que no es el que me pide la norma, yo diría ninguna de esas personas por superar el 5% en principio calificaría como beneficiario final. Pero nuevamente la norma nos dice, usted no puede hacer un análisis plano, usted tiene que hacer un análisis conjunto. Conjunto que significa que usted tiene que preguntarse si esas personas tienen vínculos de consanguinidad hasta el primer grado o de afinidad hasta el segundo grado. En la diapositiva anterior nos queda claro cuándo tenemos consanguinidad hasta el segundo grado y cuándo afinidad hasta el primero. Entonces resulta que el administrador estaba haciendo el registro único de beneficiarios finales y en este ejemplo particular dijo, bueno, este señor 1 tiene el 2, este señor 2 el 2 y este señor 3 tiene el 2. Individualmente ninguno de ellos tiene más del 5. Entonces posteriormente hizo el análisis conjunto y se dio cuenta que entre ellos existe una relación de parentesco. Resulta que este es el papá y estos son los dos hijos. Sumados todos, tienen el 6%, es decir, superan el 5%. La conclusión en este ejemplo es que las tres personas van a quedar calificadas como beneficiarios finales de esta persona jurídica o de esta propiedad horizontal, ¿cierto? Entonces miren que llegamos a resultados diferentes cuando hacemos un análisis individual a cuando hacemos un análisis conjunto como lo exige la norma. Mensaje entonces importante para que nos quedemos con él: no podemos hacer análisis individual. Tenemos siempre que hacer adicionalmente un análisis conjunto e indirecto de copropietarios o de accionistas en el caso de sociedades. Cuando yo voy a hacer el registro en la plataforma de la DIAN, no es que yo le vaya a reportar al papá el 6, al hijo el 6 y al otro hijo el 6, no. Yo ya los califiqué como beneficiarios finales por el análisis conjunto, pero cuando voy a reportar el porcentaje, lo reporto cada uno con el que individualmente tiene 2, 2 y 2%. Entonces, miren que este segundo ejemplo ya se complejiza un poco en relación con el primer ejemplo, porque en el primero, pues yo hice, del primer análisis individual que hice, me arrojó que todos eran beneficiarios finales, pero en el segundo ejemplo me tocó escalar un poco más en el análisis y hacer un análisis conjunto, ¿vale? Miremos este segundo ejemplo. Yo tengo mi persona jurídica, digamos, dentro de el grupo de copropietarios en el caso de las PH o de accionistas en el caso de las sociedades. Y tengo acá una persona natural con el 20%. No hay duda de que esa persona natural va a ser beneficiario final directo. Tengo otra persona natural con un 20%. Tampoco hay duda de que esa persona natural va a ser beneficiaria final. Pero resulta que dentro del grupo de accionistas o de copropietarios de esta PH, de accionistas en el caso de sociedades y de copropietarios en el caso de las propiedades horizontales, tengo a alguien acá con el 60%. Y esa persona, y ese accionista es a su vez una persona jurídica. Ya lo dijimos en la primera diapositiva, yo no puedo coger y reportar a esa persona jurídica como beneficiario final, porque a la norma no le interesan las personas jurídicas, a la norma lo que le interesa es quién hay detrás de esas personas jurídicas. Entonces, lo que tú vas a tener que hacer, señora administrador de copropiedades, es preguntarle a esa persona jurídica quiénes son sus beneficiarios finales, cuál es su composición accionaria. ¿Listo? Resulta que cuando el administrador hizo la gestión
hizo el análisis indirecto. ¿Indirecto por qué? Claro, porque los accionistas o los copropietarios de esta persona jurídica no lo son directamente de esta, pero sí lo pueden ser de forma indirecta. Entonces resulta que nos fuimos y nos preguntamos por la composición accionaria, digamos que se trata de una sociedad, resulta que esta persona tiene el 25, el 25, el 25 y el 25. Eso significa que, pues, aplicando una regla de tres o una proporcionalidad, indirectamente cada una de estas personas naturales tiene el 15% en esta primera persona jurídica. Eso significa que por superar ese 5% o tener el 5% más, todos quedan calificados como beneficiarios finales de esta persona jurídica. ¿Listo? Vemos ahí entonces la importancia de hacer un análisis, primero simple, segundo conjunto, después indirecto, pero también puede darse como nuestro cuarto ejemplo que vamos a ver, que usted, señor administrador, esté obligado a realizar un análisis conjunto e indirecto, ¿vale? Miremos entonces este caso. Tengo acá mi persona jurídica, tengo una persona natural con el 20, no hay duda de que por sí misma es beneficiario final. Tengo acá otra persona natural con el 20%, no hay duda de que es beneficiario final. Pero dentro de mi grupo de copropietarios tengo una persona jurídica. Entonces nuevamente la norma me dice, vaya y mire quién hay detrás de esa persona jurídica. Entonces resulta que me fui y miré la composición, digamos, accionaria, en este caso se trata de una empresa, de esta persona jurídica y me di cuenta que hay un accionista con el 90%, digamos que fácil determinar ahí que él indirectamente va a ser beneficiario final de esta primera persona jurídica, pero resulta que después me encontré dos accionistas con el 5% cada uno en esta persona jurídica. Si yo los mirara individualmente, cada accionista tendría el 3% en esta gran persona jurídica, ¿cierto? Uno diría, estos entonces en principio no quedarían calificados como beneficiarios finales de esta persona jurídica. Pero como después de esta charla ya sabemos que yo no puedo hacer un análisis plano, hasta acá voy haciendo el análisis indirecto. Pero la norma siempre me dice, tienes que hacer el análisis conjunto. ¿Listo? Entonces resulta que yo me pregunto qué relación de parentesco existe entre estas dos personas y para sorpresa me doy cuenta que pues uno es papá y el otro es hijo y que sumados los dos este 3% indirecto me dan más del 5%, me dan el 6%. Eso significa que en este caso estas dos personas, aunque individualmente no van a ser beneficiarias finales, conjunta e indirectamente, sí van a ser beneficiarias finales de esta persona jurídica. Miremos entonces ahí la importancia, como les he reiterado en la charla, de hacer una debida diligencia. Ya vamos a ver más adelante qué entiende la norma por debida diligencia, ¿vale? Miremos un ejemplo sencillo de estructura sin personería jurídica. Resulta que yo tengo acá un patrimonio autónomo administrado por un fideicomiso y tengo acá tres constituyentes, uno con el 1%, uno con el 4% y uno con el 95%. ¿Quiénes calificarán como beneficiarios en este caso? ¿Será que el del 1% y el del 4% no quedan calificados como beneficiarios finales? Resulta que la conclusión acá es que todos y cada uno queda calificado como beneficiarios finales, porque recordemos, me voy a devolver acá un momentico, que cuando nos paramos en este grupo de estructuras sin personería jurídica, poco relevante o sin importancia es el porcentaje que tengan. Yo voy a mirar es qué calidad o qué rol tiene esa persona dentro de la estructura sin personería jurídica. Entonces, volviendo acá a nuestro ejemplo, pues efectivamente digamos que estos son fideicomitentes o constituyentes y eso significa que por tener ese rol que la norma me dijo, independiente del porcentaje que tengan, van a ser calificados como beneficiarios finales. Complejicemos un poquito más el tema. Tengo acá, digamos, mi propiedad horizontal. Uno de los copropietarios principales es una sociedad con el 60% del coeficiente, el 60%.
Ya lo dijimos, me tengo que ir a preguntar quién hay detrás de esa sociedad, y resulta que me encuentro con 4 personas cada una con el 25%, lo que significa que indirectamente tienen el 15%, es decir, en este primer grupo todos van a quedar calificados como beneficiarios finales. Entonces, tengo mi propiedad horizontal, un copropietario tiene el 60% y es una sociedad. En este caso me dio de que todos los accionistas de esa sociedad van a quedar calificados como beneficiarios finales. Dentro, el segundo copropietario, digamos que eso es una copropiedad que solo tiene 2 copropietarios, no se da casi, pero simplemente para efectos del ejercicio que estamos haciendo, tengo una estructura sin personería jurídica. Resulta que tengo un patrimonio autónomo acá, por ejemplo. Entonces yo acá, ¿qué me tengo que preguntar? Claro, yo acá, miren que me voy y miro y resulta que hay un fideicomitente con el 1 y hay otro con el 99%. ¿Será que es relevante el 1 o el 99%? Nuevamente, la norma me dice, no, por tratarse de una estructura sin personería jurídica, poco relevante es el porcentaje, lo que tú miras es el rol. Y en este caso, cada una de las 2 personas va a quedar calificada como beneficiaria final indirecta de esta persona jurídica, ¿listo? Nuevamente, y hago mucho énfasis en esto, porque la invitación o la obligación más bien que establece la norma es, no podemos ser facilistas en la determinación del beneficiario final. Y cuando la norma me dice, puedes reportar al representante legal o a la persona con mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección, no es que yo hice un esfuerzo mínimo y nadie me dio con el 5% de un análisis individual y plano, entonces de entrada voy y reporto al representante legal. La verdad es que la norma dice, esto es excepcional, usted definitivamente después de haber hecho todas las gestiones posibles y usted es capaz el día de mañana en un proceso de fiscalización de la DIAN de demostrar que usted hizo todas las gestiones, que usted fue hasta esta persona jurídica y le preguntó quiénes eran sus accionistas, que usted se dirigió al fideicomiso que administra este patrimonio autónomo a preguntarle quiénes eran los fideicomitentes y no logró obtener la información. Solo en ese caso usted puede reportar al representante legal. O no logró cumplir ninguno de los supuestos. Una de las preguntas que más le han planteado a la DIAN, como se los decía ahorita en la introducción, es por qué no se reporta al Consejo de Administración en el caso de las PH, a la Junta Directiva en el caso de las sociedades, sabiendo que jerárquicamente ellos ocupan un mayor nivel que el representante legal. Normalmente el representante legal lo que hace es ejecutar las decisiones que toma el Consejo o la Junta. Y la respuesta es porque nuevamente la palabra clave cuando hablamos de registro único de beneficiarios finales es persona natural. Si nos damos cuenta, el Consejo de Administración y la Junta Directiva son órganos colegiados, ¿cierto? Allí al seno o al interior de estos organismos se toman las decisiones por mayoría según los establezcan los estatutos, ¿sí? Entonces, al ser un órgano colegiado, significa que las personas que conforman como tal ese órgano, digamos, por fuera de ese órgano no pueden tomar ningún tipo de decisión, a menos que los estatutos establezcan otra cosa. Entonces, por ejemplo, el consejo, el presidente del consejo de administración, probablemente él tenga un cargo de mayor jerarquía que el representante legal, pero resulta que cuando yo voy y miro aisladamente a ese presidente del consejo, él por sí mismo no puede tomar ningún tipo de decisión. Él puede tomar decisiones dentro del consejo con las mayorías del consejo como órgano colegiado. ¿Listo? Entonces, por eso la norma me dice, reporte al representante legal o si existe una persona de un rango superior al representante legal en cuanto a la toma de decisiones, una persona que individualmente analizada tenga más rango que el representante legal en la toma de esas decisiones, usted puede reportar a esa persona. En cuanto a las propiedades horizontales, ya hay doctrina muy clara de la DIAN, porque al principio no era tan claro si las propiedades horizontales se encontraban o no obligadas al reporte de beneficiarios finales, y lo cierto es que la DIAN dice, por supuesto que se encuentran obligadas, porque la norma señaló que estarán obligadas las sociedades y entidades nacionales, ahí caben las personas, las propiedades horizontales, y tampoco se encuentran listadas dentro de los excluidos. Entonces, indiscutiblemente hoy sabemos que las propiedades horizontales están obligadas,
que el llamado a cumplir con esta obligación es el administrador o los administradores, y que esos administradores deben asegurarse de hacer una correcta y debida diligencia para el cumplimiento de esta obligación. ¿Qué es entonces la debida diligencia? ¿Vale? Dice la norma que es el deber que corresponde a la realización de todos los actos necesarios para la identificación de los beneficiarios finales, así como las demás información solicitada en la resolución 164, incluido el conocimiento de la cadena de propiedad y control de la persona jurídica, estructuras sin personería jurídica o similar. Es decir, nuevamente la norma te dice a ti, administrador, tú tienes que escalar por toda esa cadena de propiedad de ahí para arriba, si es que tienes copropietarios, personas jurídicas, para llegar hasta la persona natural. Continúa la norma señalando que si después de haber agotado todos los actos necesarios para la identificación de los beneficiarios finales, no fue posible identificar uno o más de estos, se debe identificar tal situación en el registro único de beneficiarios finales y exponer los motivos que sustenten dicha situación. Es decir, yo como administrador hice todas las gestiones posibles y no logré determinar a alguien que tenga el 5% más, ni individual, ni conjuntamente, ni directa o indirectamente. También tampoco logré determinar a alguien por el supuesto 2 de ejercer el control en la toma de las decisiones. Yo tengo que, antes de ir a reportar al representante legal, exponerle a la DIAN los motivos del por qué no logré determinar. Señores DIAN, porque definitivamente no existe nadie que controle esta sociedad, que controle esta propiedad horizontal o esta sociedad. O señores DIAN, porque solicité información y definitivamente se negaron a suministrarme la información. Entonces no logré determinar y tengo las pruebas de que yo hice toda la gestión pertinente. En ese caso, puedes entonces reportar el beneficiario final. Pero miren esta última disposición tan importante. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, los obligados a suministrar información en el registro único de beneficiarios finales que no logren identificar a sus beneficiarios finales deberán procurar obtener la información respecto de estos y una vez identificados deberán actualizar la información. ¿Vale? Entonces resulta que en el primer análisis que hice y el primer reporte que yo debo hacer al 31 de julio, ahorita el 31 de julio, yo no logré identificar a nadie. La norma no te libra o no te limita ahí la responsabilidad. La norma te dice tú tienes que seguir haciendo las gestiones constantemente para lograr determinar a esa persona natural beneficiaria final. ¿Listo? Y hacer las respectivas actualizaciones que ya vimos que se dan en esos meses del año que señalamos. Antes, entonces, vamos cerrando un poquito el tema para que podamos tener un espacio de preguntas y respuestas. Y la DIAN en el oficio 114, que me parece un buen oficio y que se los voy a compartir con esta presentación que se las hago llegar a través de la lonja. Esto es para ustedes como afiliados de la lonja. Todo este material que preparamos es para el conocimiento y para el beneficio de ustedes. Ese oficio se los voy a compartir porque me parece relevante y es que te da un paso a paso a ti como administrador para hacer esa debida diligencia. Entonces, lo primero que te dice es, vea, como primera medida, haga un control directo. Pregúntese quiénes directamente superan el 5% por sí mismos. Segundo, en segundo lugar, si no todas las personas te dan por ese supuesto, entonces tienes que preguntarte a través de los niveles de propiedad si indirectamente alguien es titular del 5% o más del capital, derechos de voto, de los activos, ¿cierto? Efectuado lo anterior, es decir, usted agotó este primer paso, posteriormente usted agotó este segundo paso, se debe verificar si existe titularidad conjunta, directa o indirecta entre las diferentes personas naturales. Entonces, directamente tú ya identificaste un par de copropietarios que superan el 5%. Tú no te puedes quedar con ese análisis. Después pasas y miras si hay personas jurídicas dentro de tus copropietarios y escalas para mirar quiénes son las personas naturales detrás de esa persona jurídica. Segundo paso, no te puedes quedar en ese paso. La DIAN te dice, agote también el tercer paso. Pregúntese si hay relaciones de parentesco hasta el segundo grado. Y si existen relaciones de parentesco y dadas esas relaciones de parentesco,
Hay personas o grupos familiares que tienen más del 5%, también te van a quedar calificados. Pero la DIAN te dice, no te quedes en estos 3 pasos. Posteriormente, respecto de las personas naturales que no ostenten la titularidad directa o indirecta, se deberá determinar si éstas ejercen el control por cualquier otro medio. ¿Listo? Entonces, mire que ya llevamos 4 pasos que tú debes ir agotando escalonadamente. ¿Listo? Finalmente, definitivamente en caso pues de no lograr determinar ninguna persona natural bajo los criterios anteriores, debe reportarse a la persona natural que ostente el cargo de representante legal o funciones de la dirección o administración. Entonces observamos cómo la norma te pone a agotar toda una serie de procedimientos antes de llegar a esta última posibilidad de reportar al representante legal. ¿Cuál es el contenido del registro único de beneficiarios finales? Cuando tú lograste determinar cuáles son las personas naturales que cumplen con uno de esos supuestos, tú tienes que solicitar la siguiente información de las personas naturales. Uno, fecha desde la cual, ahí voy a cambiar el término porque no es accionista, sino beneficiario final. ¿Cuál es tu tipo de documento? Me han preguntado mucho si yo tengo dentro de mi grupo de beneficiarios finales, digamos, menores de edad, yo los puedo reportar o será que tengo que reportar al papá? No. Cuando uno se mete a la plataforma de la DIAN y despliega el listado de tipo de documento, perfectamente puede ir la tarjeta, el documento de identidad del menor de edad, o sea, no tengo que reportar al papá como representante del menor, cuál es el número de identificación, el país de expedición, el NIT, primer, segundo apellido, primer nombre, fecha de nacimiento, país de nacimiento, nacionalidad, país de residencia, departamento, ciudad, dirección, código postal, correo electrónico. Digamos que, pues sí podría ser información sensible, ¿de acuerdo? Yo preguntarle la dirección personal de él, su correo personal, pero pues finalmente eso es lo que nos pide la norma y se supone que esta información va a ser de conocimiento exclusivo de las entidades de control, no va a ser una información pública como se les dije. Antes de terminar esta parte de la charla y pasar rápidamente a proyectarles un paso a paso de la DIAN para el registro único, antes de las preguntas, claro, como toda norma, pues trae su sanción, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo al 31 de julio no logro reportar mis beneficiarios finales? La norma me dice que vas a tener una VT por cada día de retardo en la inscripción. Recordemos que la VT es la unidad de medida en el estatuto tributario, unidad de valor tributario. Para este año 2023, la unidad de valor tributario está en 42.402, 403 pesos, creo, se me va el valor exacto en este momento. Entonces, imagínate, de no hacer la inscripción, tendrás una sanción de 42.400 pesos por cada día de retardo, lo mismo por no actualizar, y más grave aún, por suministrar datos falsos, incompletos o equivocados, 100 VTs. Resulta que yo me dejé coger el día y no hice la gestión. Entonces yo dije, no, yo no voy a quedar como incumplido, voy a reportar al representante legal sin hacer la debida diligencia. Pues atención con eso porque podrías ser sancionado por suministrar datos incompletos o equivocados. Tú sabes que en ese caso el representante legal no es el beneficiario final, porque tú ahí sí tienes la posibilidad de, de determinar quién es tu beneficiario final. Antes de pasar a la sesión de preguntas, a los 10 minuticos que vamos a hacer de preguntas, junto con la presentación y el oficio que les dije de la DIAN, les voy a hacer llegar este paso a paso de la DIAN. Mariana, ¿tú me puedes confirmar, por favor, si ahí están viendo el paso a paso que les estoy proyectando en la pantalla? Lady, claro que sí, se ve perfecto. Listo, entonces miren este paso a paso tan bueno que sacó la DIAN. Te dice, primero, lo primero que usted tiene que validar es que se encuentre la responsabilidad 55 en tu registro, en tu RUT. La responsabilidad 55 es la responsabilidad de beneficiarios finales. Podríamos decir que casi todos los RUTs de las propiedades horizontales y de las personas jurídicas ya están actualizados de oficio por la DIAN. En todo caso, si no están actualizados de oficio, es de aquellas actualizaciones que tu contador puede entrar y hacerla en 5 minutos. ¿Listo? No es de esas actualizaciones que requieren cita en la DIAN ni nada por el estilo. Tú ingresas a la plataforma de la DIAN con tu usuario y contraseña como normalmente ingresas. En el menú
te va a desplegar las opciones y vas a ver registro único de beneficiarios finales, le das clic ahí y empiezas a diligenciar la información. Lo primero que te quiero decir respecto a este paso a paso es que cuando tú ingreses a la plataforma de la DIAN es porque tú ya hiciste el análisis. La plataforma de la DIAN no te va a guiar en el análisis que tú tienes que hacer. Tú ya hiciste el análisis y tú ya tienes claro quiénes son tus beneficiarios finales. Lo que vas a hacer ahorita ya es reportar la información de esos beneficiarios finales. Para reportar la información hay dos opciones, una carga masiva con el archivo que establece ahí la DIAN o una carga individual que permite hasta 20 beneficiarios finales, ¿cierto? La información va a ser la misma, pero la forma de cargarla va a ser diferente. Y acá ya empiezan a hacerte las preguntas propias de cada beneficiario final. ¿Listo? Lo que ya habíamos visto en nuestros datos que les vamos a pedir. Primera pregunta, ¿cuál es la fecha a partir de la cual tú eres beneficiario final? Bueno, acá hay unas preguntas de beneficiario condicionado. No ahondé en esa situación, pero puede darse el caso en que se someta a condición tu calidad de copropietario y de accionista. Estaríamos acá en ese supuesto, pero no vamos a entrar a ese detalle. Entonces, miren acá los datos que te van a pedir del beneficiario final. ¿Cuál es tu tipo de documento, número de identificación, país de expedición, NID, primer apellido, país de expedición del NID, segundo apellido, primer nombre, fecha de nacimiento, los que ya habíamos visto en la diapositiva. Entonces, tú vas diligenciando todos los datos de acuerdo con la información que previamente recibiste y posteriormente vas cargando de esa forma cada uno de los beneficiarios finales. Después te piden la ubicación del beneficiario final, tú dices que el país de residencia bien puede ser Colombia o alguien en el exterior, departamento, dirección, código postal, correo electrónico. Y luego te preguntan cuáles fueron los criterios por los que tú determinaste que esa persona natural es beneficiaria final. Fue porque tiene, ahí entonces la plataforma de la DIAN te da una lista desplegable para que tú escojas aquel de los criterios que se acomoda. Fue porque tiene el 5% de participación, fue porque tiene el 5% más de los derechos de voto, 5% más de las utilidades en caso de sociedades, ¿de acuerdo? Ahí la DIAN te despliega las opciones y de esa forma pues se registra el beneficiario final en la plataforma de la DIAN. Pues yo creo que de esta forma dejamos al menos los principales elementos y unos ejemplos muy claros para el registro único de beneficiarios finales en la plataforma de la DIAN. Antes de comenzar las preguntas, importante mencionar que esto se va a prestar para muchas particularidades, ¿cierto? Y para muchos casos diferentes. La DIAN ha sacado muchos talleres que ustedes pueden consultar en YouTube. Yo sugiero que los consultes cuando tengan casos de dudas particulares porque son muy variadas las situaciones que se nos pueden presentar a cada uno de nosotros como administradores. Bueno, Mariana, si quieres, vámonos con 2 o 3 preguntitas. Claro que sí, Lady, una información súper clara y súper importante, sobre todo en este momento. Y ahondando en lo que decías del tema de la DIAN ha hecho un trabajo con lo largo de los años de brindarle a los ciudadanos una información súper clara y súper dinámica a través de su canal de YouTube y a través de esas cartillas interactivas que van publicando constantemente en su página. Bueno, Lady, antes de pasar a las preguntas, tengo un pequeño anuncio que darle a todas las personas que nos acompañan hoy. El próximo 6 de julio tendremos nuestro encuentro de arrendamientos en el Centro de Eventos del Tesoro. Quiero compartirles un poquito de nuestra agenda académica para que se animen. Aún están a tiempo de inscribirse. En el chat les vamos a poner todo lo necesario para que se puedan inscribir. Ahí les vamos a poner un enlace y si tienen dudas, pues se pueden comunicar a los teléfonos que allá aparecen. Bueno, vamos a hablar de los riesgos y consecuencias de exceder los topes en los cánones de arrendamiento. Este es un tema súper importante en este momento. La aplicación de la costumbre mercantil en los contratos de arrendamiento y de concesión de espacios. El mercado de arrendamiento en el Valle de Aburrá. Y vamos a tener una charla súper buena y es, los vendedores nos vamos a quedar sin trabajo. Digamos que este es un título súper llamativo que los invitamos a todos a participar. Y por último, para cerrar con broche de oro, vamos a hablar de 10 aprendizajes de la escasez de inmuebles en Medellín. Todos estos temas son pensados en la actualidad de la región, del país y en cómo podemos brindarles a ustedes información necesaria para que puedan ir desarrollando su labor de una mejor manera.
Bueno, por ahí les acaban como de publicar el link. Si tienen alguna duda, nos pueden contactar pues a través de nuestros canales. Ahora sí, Lady, después de esta pequeña invitación, pasemos con las preguntas. Tenemos varias preguntitas por acá y una de ellas es, en las entidades públicas donde el propietario no es posible determinarlo, ¿cómo se debe proceder? Bueno, entonces fijémonos que una de las excepciones que trae, o uno de los sujetos no obligados a reportar registro único de beneficiarios finales, eh, son las entidades públicas, donde el 100% de su capital es público. Entonces, si tengo una copropiedad cuyo capital es 100% público, no estoy obligado a suministrar esta información de los beneficiarios finales. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo administro una copropiedad y uno de sus accionistas, o perdón, uno de sus copropietarios es una entidad pública, pero los otros no lo son? Porque en ese caso me toca reportar a los que sí están obligados a reportar a sus beneficiarios finales. Listo. Perfecto, súper claro. Bueno, por acá tenemos otra pregunta y es, ¿se debe tener un archivo físico con la información enviada por los copropietarios? Mira, el tema del archivo físico, yo creo que hoy la norma y la ley antitrámites ha sido clara en la validez de la documentación electrónica, ¿cierto? Siempre y cuando yo pueda probar su originalidad, siempre y cuando yo la pueda reproducir sin alteraciones, entonces no es que tengas que pues, recibir la información física, pero si la recibes por correo electrónico, si la recibes por mensajes de datos, asegúrate de guardar las pruebas de esa información, ¿cierto? Porque claro, tú no puedes asegurar que cuando le preguntas al accionista el país de nacimiento, pues él te vaya a decir la información correcta. Tú vas a creer de buena fe que lo hace y vas a ir a reportar eso, ¿cierto? Por eso es importante que conserves las pruebas, bien sea físicas o electrónicas, de la información que vas a suministrar en el RUC. Perfecto, y aquí tenemos una pregunta súper importante y es, si un copropietario se niega a dar información como por ejemplo la fecha de nacimiento o sus vínculos, ¿qué se podría hacer? Mira, eso es súper complejo y se da mucho porque la verdad, como les decía ahorita en la charla, estamos tocando información sensible. De hecho, hay sociedades que no quieren dar información. Lo que hace uno es tratar de citarle en la norma y las sanciones a que se puede ver expuesto. Y recordemos que al final la norma nos dice, si tú no logras determinar o no logras obtener la información, tienes un espacio en la plataforma de la DIAN para que indiques por qué no lograste obtener esa información. Bien podría ser que coloques ahí, definitivamente se negaron a darme la información. Porque si vemos, tú no tienes hoy el medio, tú no eres ningún juez de la República para emitir una orden de suministro de información. Entonces vas a quedar así, por así decirlo, maniatado. Si después de todas las comunicaciones, citando la norma y la obligación que las personas tienen, no te la suministran, pues yo creo que puedes hacer uso de ese espacio en la plataforma de la DIAN. Claro que sí, aquí es súper importante todo ese tema de dejar constancia de que se hizo pues la debida diligencia de obtener la información y pues ya por un motivo ajeno a la voluntad no se pudo recolectar de la manera debida. Bueno, por aquí tenemos una pregunta que creo que ha sido pues bastante reiterativa a lo largo de la charla, pero como para que la contestemos y quien tenga la duda pueda ya responderla. Dice, ¿quién reporta los beneficiarios finales, el copropietario o el administrador? No, por supuesto que es una obligación del administrador de la propiedad horizontal hacer la debida diligencia. Es una obligación de él como administrador reportar la información. Acá me hacen una pregunta, Mariana, que la voy a leer porque me parece muy básica, pero muy importante. ¿Será que se le tiene que pedir la información a todos los copropietarios? Yo digo que la respuesta es sí. La respuesta es sí porque, digamos, tú tienes hoy el índice de copropiedad claro, pero tú no sabes si entre esos copropietarios hay relaciones de parentesco. Tú no sabes si son, pues digamos que a veces es fácil por los apellidos decir estos son papá e hijo, pues porque yo ya conozco a los copropietarios, pero no siempre es fácil saber si estos dos son cónyuges, son hermanos, son abuelos. Entonces, dentro del cuestionario que tú tienes que hacer, tú tienes que hacerle todas estas preguntas a todos tus copropietarios para poder hacer un análisis completo del beneficiario final. Entonces, la pregunta que me hacen, ¿se le pide la información a todos los copropietarios? Nos la hace Héctor. Héctor, muy buena la pregunta y la respuesta es sí. Yo las copropiedades
que estoy asesorando, le hago la pregunta a todos los copropietarios para yo tener toda la información y poder hacer el estudio y la debida diligencia. Perfecto, súper claro. Bueno, por aquí teníamos una pregunta y es respecto de cuando está por leasing o crédito hipotecario, ¿quién es el beneficiario final y a quién y qué se reporta? Listo. De hecho, en uno de los talleres de la DIAN, ese fue uno de los casos que se da mucho. Ve, tengo varios apartamentos o varios locales comerciales con leasing. Nosotros sabemos que en el leasing, quien figura como propietario es el banco todavía. En ese caso, pues fíjate que yo le voy a tener que preguntar al banco quiénes son sus beneficiarios finales para determinar si sus beneficiarios finales son beneficiarios finales de mi copropiedad. Listo. Entonces ahí no es que yo tenga que reportar a Bancolombia, Da Vivienda, porque ellos son personas jurídicas, sino que tengo que hacer la debida diligencia para que ellos me suministren la información de sus beneficiarios finales. Perfecto, súper claro. Y creo que este es un caso pues súper puntual y súper importante porque es un tipo de contrato pues que está en auge hoy por hoy. Bueno, por aquí tenemos Leamos una, esta, Mariana. claro, Soy el claro que sí. administrador de un edificio, existen 60 copropietarios, cada uno tiene el 1,66%. ¿Qué se hace en este caso? Entonces lo que tienes que hacer ahí, Juan, nuevamente es, no importa que cada uno tenga el 1,6 y que no superen el 5%. Pídele la información a todos y valida si existen relaciones de parentescos entre ellos. ¿Qué tal que hayan hermanos ahí viviendo, hijos, cónyuges? ¿Qué tal que el cónyuge tenga a su nombre un apartamento y el otro? ¿Cierto? Si definitivamente cuando hiciste ese análisis conjunto de vínculos de consanguinidad, Juan, nadie te calificó como beneficiario final, pues lo que podrías hacer es ahí sí reportarte a ti como administrador o como representante legal. Y quiero darles un parte de tranquilidad ahí porque como les decía al principio de la charla, acá no estamos hablando de la liquidación de impuestos, a ti nada te va a pasar porque seas reportado como administrador, como beneficiario final, tú no percibes utilidades además de tus honorarios que cobras, ¿cierto? Entonces, no tengamos temor a que en esos casos pues te reportes a ti como administrador, como beneficiario final, porque cuando tú diligencias en la plataforma de la DIAN, va a quedar muy claro que se diligencia simplemente porque no se logró obtener otro beneficiario final y que tú simplemente tienes la calidad de administrador. Perfecto, súper claro. Por aquí tenemos una que dice, en el caso de que la copropiedad solo tenga algunos apartamentos escriturados y la mayoría de coeficientes aún están a nombre de la fiducia o patrimonio autónomo, ¿cómo sería el reporte? Listo, entonces miren que ahí nos paramos en el segundo grupo de personas de estructuras sin personería jurídica. Decíamos que las fiducias son aquellas que hacen parte del grupo sin estructura, sin personería jurídica y que yo debo hacer en relación con ellas la debida diligencia de preguntarle quiénes son sus beneficiarios finales. Los beneficiarios finales van a ser los fideicomitentes o constituyentes y serán a estos a los que yo tenga que reportar. Entonces, miren que ya hablamos. Un caso fiducia, otro caso leasing. Tengo que ir a preguntarle al banco. ¿Listo? Perfecto, súper claro esa pregunta, Lady. Muchísimas gracias. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta y es, ¿se tienen varias propiedades en diferentes unidades? ¿Se suman todos los coeficientes o el análisis es por cada unidad? No, entonces acá el análisis sí es por cada sujeto obligado. O sea, en este caso el sujeto obligado es cada propiedad horizontal. ¿Listo? No es que, por ejemplo, Mariana tiene un apartamento en la unidad 1, otro apartamento en la unidad 2, otro apartamento en la unidad 3, entonces yo lo voy a sumar a Mariana todos sus apartamentos para ir a reportarla. No, yo miro individualmente cada persona jurídica, cada unidad residencial, cada sociedad, ¿de acuerdo? Perfecto. Y por aquí nos decía que, según pues lo que hemos hablado en la charla, en una propiedad horizontal que nadie ostente más del 4%, se reportaría al representante legal y no al consejo de administración, tal vez como recordar un poquito este tema entre el representante legal y el consejo de la administración. Sí, de hecho es una pregunta muy frecuente, como les comentaba, porque el Consejo de Administración jerárquicamente, digamos, está por encima del representante legal. Entonces, ¿por qué la DIAN ha sido tan enfática en que no se reporta al Consejo de Administración? Porque el Consejo de Administración es un órgano colegiado, o sea, está conformado por varias personas que conjuntamente y por mayorías toman decisiones. Pero si tú miras individualmente a cada miembro del Consejo,
ningún miembro del consejo por sí mismo puede tomar ningún tipo de decisión, a menos que los estatutos digan otra cosa, pero no va a ser el caso, pues no va a ser lo común. Entonces, lo que tienes que hacer ahí es reportar al representante legal. Perfecto, súper claro. Y teníamos varias preguntas pues respecto a esto del consejo y el representante legal. Y por aquí tenemos, Pero a mí me parece una pregunta interesante por qué claro, están solicitando el certificado de tradición y libertad de los inmuebles. Pues fíjate, Mariana, y los que nos están escuchando, que hay muchas copropiedades que no tienen claridad sobre quiénes son los propietarios de los inmuebles en la propiedad horizontal. Entonces, lo primero que tenemos que validar es quién es el propietario real. La única forma de hacerlo es registro, certificado de tradición y libertad, ¿cierto? Y a partir de ahí, ahí se empezar a preguntar quiénes tienen más del 5, empezar a hacer los análisis. Entonces, por eso muchos lo que están haciendo es inicialmente solicitan el certificado de tradición y libertad y posteriormente hacen el análisis. perfecto. Por aquí tenemos dos preguntitas que creo que están como en el mismo sentido y es respecto de las multas. Nos decían pues que está establecido una serie de multas y respecto a este supuesto que hablamos ahorita del propietario que se niega a compartir la información, nos preguntan sobre quién recae esa multa, sobre el propietario que se negó a dar la información o sobre la copropiedad. Y ahí pues como de una vez como recordar ese tema de quién es el llamado a pagar esa multa. Bueno, mira, recordemos ese artículo 658 que establece del Estatuto Tributario que establece las sanciones y dice, cuando tú reportes información de forma extemporánea, o sea, no lo hagas en el plazo, reportes información equivocada, imprecisa, incompleta, ¿cierto? Nuevamente, si tú como administrador estás en capacidad de mostrar que hiciste toda la debida diligencia para lograr obtener la información y que definitivamente se negaron, yo creo que a ti no te van a sancionar porque hay un principio en el derecho y es que dice, nadie está obligado a lo imposible. Yo hice todo lo que estaba en mis manos, pero no logré obtener la información. No te voy a decir que van a sancionar a ese copropietario porque no suministró información, porque es algo que no me corresponde, ¿de acuerdo? No, no lo establece expresamente la norma, pero parados en el rol del administrador, no creo que vayan a haber sanciones. Ahora, ¿qué se entiende por una debida diligencia? ¿Será que si el administrador 2 días antes del 31 de julio me pidió la información y yo no se lo alcancé a dar, será que entonces el administrador ya queda libre de responsabilidad por eso? Yo creo que la respuesta es no. Y fijémonos que este tema de beneficiarios finales ha sido aplazado como 3 veces por la DIAN. Y créanme que cuando la DIAN aplaza obligaciones no es porque cualquier motivo, es porque la obligación es compleja de cumplir. Miren que acá yo tengo que ser muy oportuno en la solicitud de información. De hecho, el mensaje que yo les quiero dar acá es, quien no haya comenzado a hacer las preguntas que tiene que hacer y hacer el análisis, se va quedando corto de tiempo. Se va quedando corto de tiempo porque miren que es mucha información la que tienes que analizar las relaciones de parentesco, tienes que analizar la propiedad. ¿Qué pasa si tienes que ir a pedirle información a Bancolombia? Tú crees que Bancolombia te va a correr, ¿cierto? Perdóname la expresión ordinaria, pero es así. Entonces, para que tu administrador quedes libre de responsabilidades o de multas, es porque de verdad estás actuando a tiempo y solicitando información completa. Perfecto, Lady, no, súper claro y pues digamos que por eso quisimos hacer este espacio como para que tú nos pudieras contar toda aquella información que debe ser necesaria recolectar y pues que los administradores puedan ir conociendo cómo hacerlo de la manera más ágil y celera posible. Bueno, por aquí tenemos una pregunta y es si en la copropiedad hay una persona jurídica que tiene más del 60% del coeficiente, ¿de qué manera se debe hacer ese reporte? La persona jurídica tiene más del 60, de hecho es uno de nuestros ejemplos. Tengo que ir a preguntarme quiénes son las personas naturales detrás de esa persona jurídica. Determinar si ellos califican como beneficiarios finales de forma indirecta de mi propiedad horizontal y reportarlos. O sea, tengo que ir a preguntarle a esa persona jurídica quiénes son sus accionistas. Lady, no, perfecto. Creo que ya otras preguntas que tenemos por ahí son de casos súper puntuales. Muchísimas gracias por este espacio. Nuevamente, pues a todas las personas que nos están viendo, pueden contactarse directamente con Lady. Ella es directora de Asuntos Jurídicos de Auren. Auren, pues es una gran empresa aliada a la Lonja que nos ha prestado un gran servicio y pues que los pueden contactar. De pronto, Claro Lady, que no sé sí. si tienes de pronto algún correíto que nos puedas decir para que te contacten. Claro que sí, Mariana, se los dejo acá en este slide.
lady.orjuela@auren. En la mayoría de los casos, las propiedades y las empresas necesitan un acompañamiento jurídico para hacer una debida diligencia, ¿cierto? Porque no es fácil determinar en muchos casos quién es el beneficiario final y como ya lo sabemos, el no determinarlo adecuadamente nos puede salir muy caro en tema de sanciones. Entonces, siempre es bueno tener el acompañamiento de un profesional en este aspecto. Listo, no, Lady, muchísimas gracias. Bueno, les recordamos a todos pues esta súper invitación que tenemos para nuestro encuentro de arrendamientos que va a ser la próxima semana, el 6 de julio. Por aquí les vamos a compartir pues la pieza respectiva. Lady, de verdad una información súper clara, súper oportuna y muchas gracias pues por todas estas herramientas Claro que que nos sí. suministraste. Esperemos pues que quienes tengan dudas muy puntuales se contacten contigo y puedan agilizar pues todo este proceso. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Ustedes saben que para nosotros es súper importante compartirles esta información y estaremos pues anunciándoles una próxima jornada. Muchísimas gracias, Lady, por aquí. Gracias, Estamos Mariana. viendo nuestra Gracias. pieza. Que Vale, estés que muy estés bien. bien. Chao. Hasta luego.